la vida vale la pena ser vivida y que toda crisis, así como inicia, así también termina. Ansiedad, depresión, trastornos de tipo alimenticio, ahora el burnout y todos estos padecimientos silenciosos, epidemias silenciosas que existen y de los cuales escuchamos hablar todos los días, que los tenemos muy cerca y que los padecemos incluso. Hoy es un programa muy especial para mí, el platicar con el doctor José Luis Reyes Farfán. Muchas gracias, doctor, por aceptarnos la invitación. Él es psiquiatra con alta especialidad en neuropsiquiatría en uno de los principales hospitales, el principal hospital de psiquiatría del país, el Instituto de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Roberto, un gusto. Podcast. Un gusto, muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar contigo. Me siento muy contento porque hacen falta este tipo de espacios en donde podamos sentarnos frente a frente y poder hablar sin barreras y poder hablar de las cosas como son. Bueno, pues le invitamos porque no queríamos cerrar el año sin tocar esto que nos parece a nosotros trascendental, fundamental, porque lo estamos padeciendo y cada vez más. Y hoy precisamente, cuando estamos haciendo este programa, hubo un anuncio por parte del gobierno, en este caso, de que a partir de dentro de 2 años, en el 2027, bueno, un año, en el 2027, empezaría a reducir la jornada laboral de las 48 a las 40 horas. Y uno de los temas de los que se ha hablado mucho precisamente, recientemente, es esta ansiedad laboral, este burnout, estas depresiones en los trabajadores, esas depresiones en los profesionales, en los profesionistas, sobre todo marcadamente a raíz de la pandemia. Creo que empezamos a hablar más de esto, se empezó a hablar más de esto, pero lo escuchamos todos los días y ahí está todos los días muy cerca de nosotros, están muy cerca de nosotros, o a veces nosotros mismos padecemos esto y no sabemos, lamentablemente no sabemos cómo abordarlo. Pues ahora sí que ni a nivel personal o corporativo o a nivel empresa o también en el gobierno, porque esto no se limita al sector privado, por supuesto que no, en el gobierno también existe. Lamentablemente no sabemos cómo abordar esto que ya es otra, pues lo voy a decir así, otra epidemia global de trastornos de la salud mental, doctor. ¿Qué tan grave es esto hoy en día en nuestro país? Y en Campeche y en nuestro país particularmente. Tocas un tema que en los últimos 20 años ha ido escalando silenciosamente a uno de los primeros lugares que generan la mayor de días perdidos por discapacidad. Es decir, mientras hay personas que se fracturan una pierna y entonces piden ciertos días para recuperarse, en el ámbito de la salud mental, de los padecimientos emocionales, ¿sí?, no existe esa posibilidad. Por lo tanto, cuando enfermas, porque quiero mencionar que hablar de ansiedad, de depresión, de trastorno bipolar, de esquizofrenia, de trastornos de la personalidad, de trastornos de la conducta alimentaria, estamos hablando de condiciones en donde nuestro cerebro enferma. No son una cuestión de fe, no son una cuestión de esperanza, sino es una enfermedad equivalente a enfermar del páncreas, del hígado, tener un infarto. Lo que sucede es que la ansiedad y la depresión en los últimos 20 años amenazaban con ser una de las primeras causas que mayor discapacidad generara en las personas. Llegamos al 2020 y vemos que más del 60% de las personas en este momento, si nosotros les buscamos propositivamente datos de desgaste físico, de desgaste emocional, de desgaste mental, de desgaste espiritual, vamos a encontrar datos que nos hacen
proponer esto como una pandemia de crisis, como una pandemia, como una crisis mundial que fue destapada por esto del COVID-19, pero que durante mucho tiempo se negó, Roberto. Hoy vemos, hoy vemos más de 700,000 personas a nivel mundial que se quitan la vida. Vemos a miles de personas que todos los días batallan para levantarse y acudir a su trabajo, convivir con su familia, que ya no disfrutan la vida, que ya no tienen ningún objetivo específico, que poco a poco se han ido apagando, y eso lo hemos ido normalizando. Y la normalización de este estado es lo que ha generado esto que mencionaba de ir transitando en silencio. Se habla de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, obesidad. Se habla de muchísimas enfermedades que generan muerte por sí mismas, ¿sí? Pero la ansiedad, la depresión, el burnout te mata lentamente, y no solamente a ti, a todo tu entorno. En este apartado de lo que ahora se denomina burnout, porque ese es el término, digamos, que vino anglosajón, ¿no? ¿Cómo lo podríamos traducir en nuestro país? ¿Cómo lo podríamos traducir, ahora sí que en términos latinos? ¿Cómo podríamos expresarlo? ¿Y cuáles son sus principales características, doctor? Es un estado de quemarse. Es el síndrome del quemado emocional y físicamente. El burnout es alguien que llega al punto en el que ya no puede dar más. Nos educaron, Roberto, a funcionar siempre a favor del capital, para producir. Tienes que estudiar más, tienes que estar más preparado, porque entonces tienes que lograr un estatus social, económico, un lugar en tu comunidad, tienes que mantener a tus hijos, tienes que aportar al resto del entorno, pero siempre a favor del capital. Y entonces cuando hablamos de días libres, ¿sí? Si le preguntamos a la mayor parte de la población en todo México y el mundo, dirá que sus días libres lo usan para estudiar una maestría, para terminar lo que no pudieron finalizar el día o la semana laboral. Y entonces vemos que estamos al servicio del capital. En el momento que se ve amenazado esto, se nos entrenó a sentirnos culpables porque no estamos dando lo suficiente. Entonces es un problema de estructura, es un problema de forma y de fondo, por lo que estos cambios que se están promoviendo en cuanto a las horas laborales, al incremento del salario mínimo, es algo muy, muy positivo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la manera en cómo nos miramos desde la perspectiva de seres humanos, que tenemos límites y que necesitamos tiempo para nosotros, tiempo para nuestros hijos, espacios lúdicos. Y hay personas que tienen el privilegio de poder salir de vacaciones, pero hay personas que tienen años sin salir de vacaciones, que tienen un salario, voy a decirlo, insuficiente para sus necesidades. Hay personas que laboran 50, 60 horas a la semana o más. Hay personas que laboran 2, 3 turnos, y esto ningún ser humano lo puede sostener. Claro que cuando entonces el cuerpo vive bajo ese estado de estrés crónico, planteando el estrés crónico como un cuadro bioquímico en donde se libera una hormona llamada cortisol, y este cortisol genera una respuesta inflamatoria. Si vivimos 1, 5, 10, 15 años inflamados, claro que entonces tenemos personas de 40, 50 años con problemas de peso, hipertensión, diabetes, artritis y otras enfermedades asociadas a este proceso inflamatorio que genera el estrés generado por los estilos de vida. Doctor, el burnout, ¿no? Quemarse, la primera vez que lo escuché fue poco después de iniciar la pandemia, y precisamente en el contexto de que todos estábamos, pues creo que muy consternados por lo que estaba pasando a nivel global con la pandemia, y volteamos a ver a esos países donde surgió la pandemia, específicamente
los países asiáticos, ¿no? China, ¿no? En particular. Entonces, fue la primera vez que yo escuché eso del burnout cuando estaba la pandemia y leyendo un poco de cómo estaba la situación en esos países de Asia y qué problemas tenían, además del problema de la salud que era COVID-19, que esos países traían este tipo de situación y leí y escuché de casos en países como China, Corea, Japón, donde la gente que está en burnout, que está quemada, llega a ser internada en los hospitales durante semanas, durante meses, y su diagnóstico es ese, el del burnout. O sea, prácticamente ahí en esos países asiáticos, China, Corea, Japón, los dejan como una especie de coma. Entonces, yo no sé si a nivel Latinoamérica y a nivel México ya estemos ahí. Y si no estamos ahí, pues precisamente hay que empezar a tomar decisiones como, no sé si este tema de la jornada laboral y todo esto vaya a contribuir a que le bajemos a lo que está pasando con la ansiedad laboral, el estrés, el burnout. Pero en esos países sí es una cosa que yo leí, vi y escuché entrevistas muy terribles. Ya estamos teniendo casos así como los de los chinos, los coreanos, los japoneses de burnout, así de gente que cae prácticamente en un coma de salud y en un coma hasta social, podríamos decirlo de esta manera en esas regiones. Es correcto, Roberto. En México, bueno, antes en ciertos países como China, Japón, hay personas que han muerto mientras trabajan. Al no permitirse tomar un descanso, ¿sí? Permanecen en su oficina durante días, salen o no salen a comer y de repente tienen un paro cardiorrespiratorio y fallecen. Entonces esto es gravísimo porque es poner al ser humano al final de toda una estructura, y mencionaba mucho la estructura sociopolítica que tienen algunos países. México, por ejemplo, sí hay casos en donde hay personas que no salen de su casa, no se levantan, ya no asisten al trabajo, pierden el trabajo, dejan de interactuar, casi como un estado de catatonia, un estado de mutismo selectivo, un estado en donde simplemente hay un dereísmo, un estado autista en donde me separo de los estímulos del entorno y si no llega alguien, me toma e interviene, te mueres, Roberto. Te mueres porque hay muchas personas que aunque no lo sabemos, porque esto no se menciona mucho en las redes, en México hay muchas personas que viven en soledad, viven aisladas, viven y han salido de sus estados, han salido de sus comunidades con fines económicos y de crecimiento hacia la capital del país o estados más grandes en donde están solos. Yo voy a compartirte algo muy rápido. Tengo la experiencia de un compañero que se quita la vida, vivíamos juntos, rentábamos juntos, era alguien de muy alto funcionamiento, pero que estaba solo y que eventualmente para mantenerse funcionando bajo las demandas del hospital durante la residencia, que son muy extremas, usaba algunas sustancias para mantenerse despierto. Y se mató con esas sustancias para mantenerse despierto. O sea, el propio sistema, ¿sí? Incluso te hace sentir culpable de que no estés dando el ancho a eso que tanto te dicen que es lo deseable, que es lo adecuado, que es lo que todos tenemos y debemos. Es que no estás comprometido con la empresa, por favor, eso es manipulación, chantaje. Eso tendría que ser categorizado como violento, ¿sí? El no ponerse la camiseta y el llevar al grupo de personas que colaboran en un sector, ya sea público o privado,
eso es violento, eso es aprovecharte de las necesidades de las personas, porque muchas personas no laboran 2, 3 turnos por gusto, Roberto, sino porque tienen una serie de condiciones sociales, socioeconómicas, existen determinantes dependiendo de la región geográfica en la que estén viviendo, en donde necesitan cubrir escuela, cubrir seguro de gastos médicos, necesitan cubrir incluso lo básico del día a día. Y conozco personas que ganan en la parte privada y, y también en la parte pública que eh, tienen ingresos muy por debajo de lo que deberían de tener. Ujú. Hay una gran brecha entre quien gana más y entre quien gana menos. Esta brecha, si bien se ha ido acortando con todas estas intervenciones del gobierno, desde Andrés Manuel López Obrador, quien pone por delante a las personas que más lo necesitan, a los pobres, pero todavía existen personas quienes no tienen para sostenerse ni para sostener las necesidades básicas del día a día. Sí, esto dicen, el dinero es una frase muy recurrente, ¿no? Dicen, el dinero no es la vida. Pero si no hay dinero para estas situaciones básicas, ¿cómo es la vida? ¿No? Y si encima te encuentras en un sistema en donde esa distribución de recursos es una distribución arbitraria, tramposa en algunos lugares del mundo o del país, en donde quien tendría que tener por una clave, por un concepto a nivel institucional, de repente está puesta en otro lugar y termina ganando mucho menos Ujú. de lo que tendría que ganar por su actividad laboral, pues claro que esto genera también desesperanza, Ujú. porque la oportunidad de crecimiento, la oportunidad de desarrollo en la vivencia subjetiva del individuo se trunca. En alguna reunión en la que estuve en algún momento, no hace muchos años, preguntaban, ¿por qué cada vez hay gente menos comprometida en este lugar? Y yo decía, ¿cuántos de aquí tienen código e ingresos acorde a lo que estudiaron? Levantaba la mano uno, otro. El resto estaban trabajando por necesidad con lo que había. Claro que esto genera una desesperanza, y es la desesperanza aunada a el burnout, porque no dejas de esforzarte y de poner, asociado a que en ese proceso, para entonces llegar y descansar, dormir mejor, te bebes un trago, te fumas un cigarro de marihuana, o de repente no puedes despertar y alguien te dice, tómate esta pastilla, es una tacha, es cristal, es un estimulante, date este toque con cocaína. Pues resulta que muchas personas solamente así funcionan. Ujú. Hay un gran porcentaje en el estado de Campeche de consumidores de cristal, metanfetamina y cocaína que todos los días llegan así a sus sitios de trabajo. Oiga, doctor, y la entrada a esto, una vez me dijeron, me ponían el ejemplo de la entrada a estos estimulantes, estas bebidas, por ejemplo, que son shots de energéticos, y que mucha gente ya las agarra también, ¿no? Porque sienten que eso los levanta o voy a usar la palabra, los revive, ¿no? O sea, hay quienes ya están en un consumo de adicción y hay quien utiliza, ¿no? Ya cosas así como esta que le digo de las bebidas energéticas y eso, pero que tampoco puede ser positivo, tampoco puede ser saludable vivir atado a ese consumo, ¿no? Tanto, por supuesto que no la droga, pero tampoco lo otro. Aquí es, si estas bebidas no tienen ningún fin que abona a la salud, yo me preguntaría, ¿por qué se permite y por qué no se regula la venta de estas bebidas energetizantes? Porque las compra cualquier persona, hasta Ujú. un menor de edad puede entrar
a una tienda de conveniencia y comprar 1, 2 o 3 y beberlo. Y eso ya es considerado una sustancia, ¿sí?, que genera cambios en la psique, en la biología de la persona. Ya es una droga, solo que es una droga legal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que estas bebidas, junto con el tabaco, junto con el alcohol, son la puerta de entrada, son sustancias de inicio para que la persona vaya transitando a irse rompiendo, desgastando y vuelvo al punto, a irse quemando poco a poco, porque llega el momento en el que ya no, ni siquiera con estimulantes puedes finalizar tu jornada laboral. ¿Por qué? Porque ya tienes taquicardia, tienes crisis de pánico, te falta el aire, o ya tienes un infarto, o ya no puedes ni siquiera subir las escaleras porque te agitas. Entonces, estas bebidas, estas sustancias van generando cambios en el sistema endocrino y metabólico de nuestro cuerpo que a nivel sistema nervioso genera un alto porcentaje de eventos vasculares cerebrales en personas jóvenes. Y entonces es por eso que hay un protocolo específico de estudio para infarto en persona joven. Futbolistas, basquetbolistas, incluso deportistas usan mucho estas bebidas y hay un gran desconocimiento de los efectos de estas. Sí, pero ahora que mencionaba eso de los estimulantes, se me vino rápidamente a la mente esto, porque sí, yo creo que todos hemos conocido algún caso de alguien que está, o sea, que todo el día está tomando esto, ¿no? Y eso es terrible. Doctor, recuerdo que en la época de los 90, más o menos, cuando empezó todo esto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, todo. Y no es que le estemos echando, ni yo lo estoy haciendo en particular, la bronca a los asiáticos, a los japoneses, a los chinos, no, que son los que hoy predominan como estos grandes países de producción. Pero recuerdo que cuando se empezó a hablar de Tratado de Libre Comercio y los cambios económicos en esa época, había una anécdota que se contaba mucho o se romantizó mucho en las industrias, en las empresas que llegaban, en las ensambladoras de coches, etcétera, que hablaba de que cómo hacían la huelga los japoneses. Seguramente lo ha escuchado usted. Que los japoneses cuando hacían huelga no era así de brazos caídos ni que dejaban de elaborar, sino que la huelga del japonés era que producía más y producía más y producía más y producía más para que se acabara todo el insumo, se acabara todos los materiales, se le acabara a la empresa todo lo que había para construir, no sé, los coches, las teles y todo, y que esa era la manera del japonés de castigar a la empresa. Y eso, en esa época, en esos años, recuerdo que ese tipo de anécdotas, había varias más, y siempre, a lo mejor nada más le cambiaban el país, ¿no? Pero esto es muy común en México. Y siempre como que nos empezaron a meter esa cultura de haz más, haz más, haz más, haz más, haz más, no te detengas, castíganos. Castiga a la empresa, castiga al negocio produciendo más y no descansando. O sea, le digo, yo recuerdo eso de los 90, o sea, llevamos con esta aculturación, con este condicionamiento, con esta preparación para quemarnos, pues más de 30 años, así, muy fuerte. No sé si usted coincide conmigo en que de esa época para acá esto se disparó en la cultura laboral y social y que se quedó ya como un tema personal para millones de personas. Es correcto. Y es que no nos hemos dado cuenta de todo el daño que nos ha hecho el capitalismo. O sea, sí, el capitalismo tiene grandes beneficios y sí, todo esto que menciona en los 90, México económicamente tuvo buenos momentos. No se puede negar que en ciertos sexenios en el pasado se tomaron buenas decisiones también. No todo fue malo. Pero seguir apelando al capital a costa de mi bienestar, eso es lo que no podemos continuar permitiendo. O sea, no puedo yo seguir apelando a
que una persona tenga todas las ganancias, ¿sí? A costa de que a que todo el grupo que está produciendo, ¿sí? No cuente ni siquiera con las bonificaciones o con los beneficios y prestaciones de ley. ¿Por qué? Porque vemos muchas empresas que son multimillonarias, ¿sí? Y que si le preguntamos a sus empleados, vemos maquiladoras, vemos un montón de empresas con gran capital que solamente usan al ser humano para producir y que no está, no, no está mal, solo hay que equilibrar la balanza. No puede estar solo esto hacia ganancias para el dueño de la empresa o para una sola persona. ¿Sí? Esto sí, definitivamente, la política de Andrés Manuel, de la doctora Claudia, me parece una política que ha puesto la justicia social por delante. Y esto es muy bueno porque solamente apelando a la justicia social podemos y podremos, Roberto, hablar de posibilidad de construir salud mental. Si no hay justicia social, no habrá nunca salud mental. Si no hay justicia social, seguirá incrementándose el número de muertes por suicidio, el número de personas que siguen apelando a las sustancias buscando bienestar, buscando placer o buscando una salida a toda la serie de problemas que ya tienen y que por no tener un adecuado consejo, pues terminan muertas. Yo sugería hace varios meses, sugería en una junta en la Secretaría de Salud que le pidiéramos al fiscal que todas las personas que tuvieran muerte súbita, muerte por paro cardiorrespiratorio, o todas las personas que de repente van en la calle y caen desvanecidas, a todas se les buscara propositivamente ciertas sustancias muy particulares, porque estamos seguros por evidencia internacional que en Campeche ya hay personas, también porque sabemos que hay un gran tránsito de estimulantes por toda la región, ¿sí? Somos una zona de tránsito de entrada, tránsito, venta y distribución de estimulantes. Entonces sería muy iluso pensar que no hay consumidores. Claro que los hay. Y muchos de ellos se quedan en sus actas de defunción, se quedan como muerte por paro cardiorrespiratorio. Nunca mencionan que fue una muerte por intoxicación, por cristal metanfetamina, por cocaína. ¿Y por qué menciono esto, Roberto? Porque por datos reales del Observatorio Mexicano de Salud Mental, del Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones, solo la cocaína está en pureza no más del 70%. El cristal metanfetamina tiene de pureza menos del 60%, Roberto. O sea, lo que los campechanos están consumiendo no es lo que creen que están consumiendo. Y los mexicanos, diría yo. Y los mexicanos. En este país. Pero entonces es obligación del Estado, ¿sí?, determinar y decirle a las personas, oigan, lo que está transitando por aquí es esto, contiene esto, y que ellos decidan. Pero esto que te menciono es una política pública que ya está funcionando en muchos países del mundo y que en México ya es una indicación iniciarla, que es la estrategia de reducción de riesgos y daños. Como tú, Roberto, puedes beber ahorita una copa, 10 cafés, meterte 10 bebidas energetizantes y yo no puedo impedírtelo. O sea, yo no puedo encerrarte en un anexo solo porque yo te veo consumiendo, no puedo meterte a un psiquiátrico porque no tienes ningún criterio de internamiento involuntario en ningún psiquiátrico.
Mi obligación es decirte, Roberto, lo que estás consumiendo, fíjate que tiene tanto de cristal, tiene tanto de cocaína, tiene tanto de raticida, tiene tanto de tal y tal sustancia. Y tú ya en pleno uso de tu juicio, de tus facultades, decir, no me importa, lo uso. Y entonces yo espero ahí como Estado vigilándote a que, a que yo tenga las condiciones jurídicas para intervenir. O que tú me digas, José Luis, ¿sabes qué? Mira, ya no puedo con esto. Me falta el aire, tengo taquicardia, en las noches alucino, me tengo que esconder en el closet, sí, porque siento que me van a matar, ayúdame. Ah, por supuesto, Roberto, vamos. ¿Sí? Eso es lo que nos toca como Estado. Y esto me dirige hacia todos estos internamientos involuntarios que sigue habiendo en múltiples hospitales y en centros de atención especializados en adicciones. Pero regresando al punto, ¿sí? Cuando la vida de una persona está al servicio del capital, el resultado va a ser trágico para ese individuo. Ahorita vamos a hablar con el doctor Reyes Farfán, porque él es el encargado, secretario técnico en Campeche del Consejo contra las Adicciones, que es una labor que también hace él. Y ahorita estamos en esta primera parte platicando del tema de burnout, del tema de estrés laboral, el tema de ansiedad laboral. Pero también ahorita vamos a adentrarnos un poco con él de esto que ya habíamos platicado en alguna ocasión, igualmente los dos en otros espacios, de estos centros, de donde están recluidas estas personas, los anexos comúnmente llamados. Pero antes de ir ahí, doctor, nada más terminar con el tema de lo que pasa con burnout y ansiedad y trastornos que está generando. Otra cosa que hemos visto mucho en esta cultura que tenemos los mexicanos y los latinoamericanos, creo, y que ya es global, además sí, yo creo que es un tema ya global, es decirle a las personas que estamos viendo que se están sintiendo mal, que están entrando en estos trastornos de ansiedad, de estrés, de burnout, que están ya enfilados en esta espiral muy autodestructiva. Y muchas veces los estamos viendo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué les decimos? Aguanta. Es normal. Crécete al castigo. Hay que salir adelante. ¿No? Respondemos yo no sé, o sea, respondemos con querer animarlos. Y obviamente eso no está mal, el querer animar a una persona. Pero ya es un enfermo. Que ya no se va a curar con decirle, aguanta, tú vas a salir, tú solo puedes. Pasa muchísimo, doctor, en estos ambientes laborales, pues que tenemos muy problemáticos con esto. Me generaste ahorita como un flashazo de hace un par de años. Una persona muy cercana, estaba yo intentando generar y construir pues parte de mi consultorio, de ofertar ciertos servicios, y estaba yo trabajando mañana, tarde y noche, y en algún punto se me salió decir con un par de personas, creo que es demasiado, no me siento bien. Me siento irritable, no tengo ganas de hablar, llego a mi casa y mi esposa me pregunta cómo te fue y no tengo ganas de contestarle, no tengo ganas de interactuar ya con nadie, ya discutí con 2, 3 taxistas que se cruzaron por ahí, terminé peleando con ellos. Algo está pasando conmigo, yo no quiero que mi vida sea así, lo dije. Y la respuesta de esta persona que me adora, me dijo, oye, pero estás en tus mejores años, tu tarea ahorita es producir, tu tarea ahorita es ponerte a dar consulta, a trabajar. Y yo le decía, pero sin piedad pero me contigo. siento mal, le decía, sí. Me siento mal, me muero de angustia, me levanto y siento miedo porque no sé qué va a pasar. Y papá le compartía y me decía, así es la vida. Así es la vida, yo empecé a trabajar desde los 17 años y no se termina el mundo.
Y eso me marcó mucho porque ahorita, casi a mis 50 años, yo puedo decir que sé qué quiero, sé cómo lo quiero y sé a qué estoy dispuesto en el momento en el que yo sepa que estoy llegando a mi límite. Pero esto ha sido a partir de un trabajo en mi terapia, en introspección, en autocuestionamiento, y es lo que eventualmente tenemos que pedirle a toda la población, ¿sí? Hacerse caso, escucharse. Un maestro siempre me dijo: ¿has escuchado tu música interna? Y yo decía: ¿qué rayos es mi música interna? No entiendo, y no me decía nada. Pasaban los años, estábamos en la Ciudad de México, en un hospital privado de muy alto nivel, en donde era atender pacientes que pagaban muchísimo dinero por atenderlos y que no podías cometer ningún error porque te caían encima el grupo. Y me dice: necesito que escuches tu música interna o no vas a poder continuar conmigo. Y yo ya le tuve que decir: Doc, ¿a qué se refiere con mi música interna? A eso que desde hace semanas estás sintiendo y no lo verbalizas, no lo dices. Maestro, me dijo, porque así siempre me decía el doctor: maestro, hazte caso, escúchate, escúchate, tómate un par de días, ¿sí? Duerme bien, vuelve a hacer ejercicio. No todo es el ingreso, no todos son los pacientes, no todo es vivir produciendo 24 horas. Eso es la música interna. Y eso se me quedó grabado, y a partir de eso que él me compartió, yo siempre le digo a los otros médicos o a otras personas: escúchate, sí. Escucha esa música que muchas veces surge como hartazgo, como poca tolerancia, como irritabilidad, como tristeza o hasta como pensamientos autodestructivos. Porque el pensar en terminar con tu vida no significa que te vas a suicidar. Estás queriendo terminar con todo eso displacentero que estás cargando, pero que no sabes en dónde colocar o cómo manejarlo. Y esto nos lleva a que la conducta suicida tampoco debe de tomarse tan literal, y más adelante te voy a platicar un estudio que salió por la revista Llama. Está calientito, tiene 2 semanas, que da datos que cambian el paradigma de la conducta suicida y la depresión. Ahí te platicaré más adelante. O sea, nos dice, es una revelación. Es una revelación. Eso que usted, lo está estudiando apenas eso. No, de hecho, si me permites, hace 15 días en la revista Llama de Psiquiatría, una de las revistas con mayor impacto en el gremio médico, estudió a más de 179,000 personas a lo largo de casi 10 años. Y las comparó con personas que nunca habían tenido cuadros depresivos, ansiosos, que prácticamente se podía decir que no tenían ningún tipo de padecimiento emocional. Estas más de 170 y tantos mil personas que estudiaron, les corrieron un test, un estudio poligenético, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas habían tenido intentos de suicidio, habían tenido déficit de atención, diagnóstico de depresión, de ansiedad, de esquizofrenia, de trastorno bipolar. Y resulta que después de estudiarlos por tanto tiempo, ¿sí? El estudio revela que las personas que habían tenido en algún momento de su vida conducta suicida, la mitad de ellos podía ser explicada por vía poligenética, o sea, una combinación de múltiples genes, ¿sí? Y la otra mitad por el ambiente. Pero que ciertas personas que nunca habían enfermado, que estaban sanas, y que durante el proceso de estudio enfermaron, cuando les corrieron esta prueba poligenética, salió negativa.
Lo que quiere decir que hay personas que nunca han enfermado de ninguna condición médica o mental. Hay personas que están sanas mentalmente y que se van a matar. O sea, fíjate lo que estoy diciendo, que sí, hay personas que tienen antecedente de intentos suicidas y de psicopatología previa. Sí. Y hay quien está limpio totalmente, nada. Nada, y se va a matar. Y se va a matar, cosa que es muy revelador, porque esto rompe la asociación que durante muchos años en política pública y hasta en la propia... Pero de verdad que es toda una revelación ese estudio. En la propia psiquiatría decían, ¿cuál es la principal causa de suicidio? La depresión. Yo siempre les decía, no es cierto. No es cierto, porque hay personas que nunca se han deprimido y que terminan matándose. Entonces tiene que haber varios caminos, y es lo que revela este estudio, que hay varios caminos para llegar al suicidio, no solo la depresión. Que sí, la depresión está asociada en gran parte con conductas suicidas, sí, pero hay personas que pueden estar caminando muy felices con su familia y de repente algo sucede y ¡pum!, se matan. Y ahí es en donde este estudio revela que pesan más las determinantes sociales de la salud descritas por la OMS, que pesan más todas las intervenciones que los países y los gobiernos están comprometidos en todos estos objetivos de desarrollo sostenible, más que una enfermedad mental. O sea, enfermedad mental no es sinónimo de suicidio. Fíjate qué fuerte esto que estoy diciendo. Sí. Tenemos que dejar de pensar que quien se mató estaba enfermo. Sí. Y entonces esto hace que el sector salud tenga que replantear las intervenciones en la población general. Y para eso necesita recursos humanos, recursos económicos, una infraestructura, y necesita apoyo por parte del Estado. Y esto me recuerda mucho lo que cuando estuvo en tu programa Esteban Hinojosa, que en el otro programa. En el otro programa estaban platicando de esto y tú mencionaste, pero eso es tema de salud. Y él te dijo, no, Roberto, es tema de todos, es tema de todo el gobierno. Y es estas revelaciones la que nos dicen que el gobierno tiene la obligación de cuidar y de proteger a sus ciudadanos. Y desde el sector salud tenemos un gran reto, promover el autocuidado. Pero este estudio rompe un paradigma muy grande, la relación unidireccional entre depresión y suicidio. Hoy sabemos que no es así. Hay personas sin ningún tipo de malestar emocional o antecedente de enfermedad mental psíquica que se va a matar. ¿Y cómo lo puedes prevenir? Y es por eso que muchos dicen, el suicidio es prevenible, pero no predecible. ¿Lo puedes prevenir? Sí, puedes intervenir y prevenir, pero ¿puedes predecir cuándo una persona se quitará la vida? No. Ahora, con eso que usted nos plantea, ahora sí que crece el reto para el Estado, crece el reto para los gobiernos, crece el reto para la sociedad toda, ¿no? De cómo, qué tenemos que hacer ahora para robustecer esas posibilidades de no predecir, pero prevenir más agresivamente los factores y los condicionamientos que pueden llevar a alguien en cualquier momento a la decisión de quitarse la vida. O sea, eso que usted nos dice todavía nos eleva más, claro, el listón de lo que pensábamos, que no, vamos a atacar la depresión, vamos a atacar la ansiedad, vamos a atacar, no. Ahora sabemos que son eso y otros factores, es lo que usted mencionaba, poligenéticos, toda esa explicación que nos ha dado, y nos eleva el tamaño del reto muchísimo más y obligará a robustecer a las instituciones y obligará a robustecer nuestra educación, nuestra preparación, nuestro conocimiento como sociedad, como medios de comunicación, porque qué mal lo hacemos en los medios de comunicación con el tema de salud mental y suicidio. Un mea culpa, porque qué mal lo hacemos los medios de comunicación
con este tema. Yo creo que muy pocos se salvan de cómo se aborda eso. Pero nos eleva muchísimo el listón eso que usted nos acaba de decir, doctor. Es necesario, Roberto, es necesario que toda persona que ocupa un cargo en el gobierno estatal, municipal, comisarios, en todos los niveles, tengan el conocimiento de que es responsabilidad y son corresponsables de la salud mental de sus ciudadanos, de sus gobernados y de el consumo de sustancias. Si bien apelo al libre desarrollo de la personalidad, ya que cada quien elige lo que quiere consumir, cada quien elige, pero esto eleva a que los estados y los municipios tengan una mayor regulación de ciertos productos que se venden 24 horas al día, de que hay mayores permisos para vender y para colocar expendios, y hay permisos de solamente un año, y que es muy sencillo conseguir sustancia, ¿sí? Y que de alguna u otra manera existen intervenciones desde el gobierno que pueden funcionar como factores protectores para un grupo de personas y disminuir el riesgo de enfermedad mental y de consumo de sustancias. ¿Qué sucede? Imagínate, empezamos con burnout, llegué del trabajo, 9 de la noche, no puedo dormir y sé que así como me traen alimento por una moto, ¿sí? Mi compañero me dijo, llámale a esta compañía que trae alimento, ¿sí? Y pídele uno o dos churros de mota, ¿sí? Y te echas tus 2 churros y en la esquina tienes un expendio de 24 horas. Y si no hay un expendio de 24 horas, tú sabes en dónde venden, porque todos saben en dónde venden. El clandestino. Todos saben en dónde hay un clandestino. Entonces ya no solamente te echas tu churro, sino encima vas y te compras tu Six. Y de 9 a 10 de la noche te fumas tu churro de marihuana, ¿sí? Y te echas tu Six y duermes perfectamente. Tu sistema dopaminérgico de recompensa, que es un área muy central del cerebro que involucra múltiples estructuras, tálamo, núcleo caudado, putamen, pálido y ciertas áreas del placer, claro que van a buscar repetición, repetición y repetición. ¿De qué manera podemos disminuir el consumo? Algo que yo siempre he dicho y siempre que he tenido oportunidad de conversar con las Fuerzas Armadas y es: ayúdennos a disminuir la oferta. Tenemos que disminuir la oferta para que entonces mis intervenciones en promoción, en prevención, en atención tengan impacto. Pero si yo me desgasto el poco recurso que me manda la federación para esto, pero la oferta está a todo lo que da, pues entonces como que esto no va a funcionar. Y entonces hemos visto, y lo voy a decir porque no es un tema secreto, pero hay escuelas en donde niños de 10 años ya son usados para vender cristal metanfetamina a sus compañeros dentro de las escuelas. El maestro Víctor Sarmiento ha sido muy sensible con este tema, se ha acercado mucho y es que entonces empezamos a reunirnos cada 15 días en una mesa que es a favor de la salud mental y de prevención del suicidio y del consumo de sustancias, en donde hemos intentado juntar a todos los secretarios para que miren que lo que estamos planteando son niños vendiéndole a otros niños cristal metanfetamina, Roberto. Y déjate de qué se va a hacer con estos niños. ¿Quién la mete? ¿Quién la distribuye? ¿Cómo entra al Estado? O sea, eso tenemos que detenerlo, porque si no, el sector salud no puede hacer mucho al respecto, Roberto. O sea, yo se lo he dicho
a muchas personas, a mi jefa incluso, yo le he dicho, jefa, necesitamos una disminución de la oferta. ¿Sí? Si no hay reducción de la oferta, si siguen vendiendo chocolates a diestra y siniestra, claro que los niños van a estar comprando afuera, pues todo lo que... O sea, estas intervenciones de salud pública, como la del cambio de la dieta saludable y todo esto, es muy bueno. Pero ¿qué sucede? Que entonces en el espectro de la regulación de justicia y de la ley y de la fiscalización, ya ahora encuentras un clandestino que te vende paletas de chocolate y paletas de dulce y chocolatitos. O sea, ya los encuentras también, ya hay clandestinos de venta de dulces. Y entonces no puede ser que no haya una regulación de esto, ¿sí? Lo que dice, doctor, del tema de los niños, y me recuerda que hace algún tiempo, cuando se empezó a revisar esa famosa operación mochila, ¿no? Famosa operación mochila, y cuántos papás brincaron que dijeron, no, yo no quiero que nadie esté revisando a mi hijo nada, sin mi autorización, si yo no doy el permiso para esto, no tiene derecho nadie a revisarlo, a estarlo pues ahí interviniendo en sus cosas. Y esto que usted nos dice, o sea, nos hace pensar también de que, pues ni modo. O sea, hay que hacer algo para intervenir agresivamente en este problema, aunque brinquen los papás. Bueno, ya no sabemos si los que brincan son porque brincan, ¿verdad? Ya en este panorama, ¿no? Ya no sabemos te voy a platicar. Si están diciendo no le revises nada porque también, ¿no? Ya sabemos cómo están estas redes que usan a los niños, pero esto es un tema entonces que tenemos que retomar ya. Yo siempre le he dicho a la secretaria de salud, mi jefa, le he dicho, jefa, todo lo que hacemos en salud tiene que empezar a ser visto también como temas de seguridad de Estado, porque hacer seguridad no es únicamente colocar a cierto número de policías y patrullas, sino se trata de generar rastreo de violencias, rastreo de conductas repetitivas, rastreo de funcionamientos grupales y sociales. Y algo que hemos logrado con seguridad pública y con fiscalía, por ejemplo, es a raíz de un estudio que hicimos en la Secretaría de Salud con más de 27,000 niños de secundaria, en donde el 20% tuvo riesgo suicida, ¿sí? Y también salieron por ahí otro tipo de consumo de sustancias y más cosas. A la hora que nosotros le pedíamos a los padres la autorización para intervenir con sus hijos, decían que no, Roberto, y llegábamos y les planteamos, fíjese que encontramos que su hijo no la pasa bien, su hijo está pensando en que sería mejor morir. De hecho, le quiero compartir que su hijo ya intentó quitarse la vida en una ocasión, y los padres se negaban a la intervención de la Secretaría de Salud, lo que nos deja en un vacío jurídico y legal, porque entonces, ¿qué hacemos? Y nos movíamos con las instancias, con Procuración de Justicia de Niños y Adolescentes, y con CIPINA, y cómo le hacemos, y pudimos intervenir con muchos, pero volviendo al estudio, muchos niños, bueno, no muchos, 2 niños de todo esto, de estos más de 27,000 jóvenes que tamizamos, 2 niños contestaron radicalmente: ¿te quitarías la vida? Y decían: nunca, eso no es de Dios, esto no es correcto, no, yo nunca me quitaría la vida. Y tenían todo negativo. Esto fue en agosto. En diciembre se suicidaron. Eran niños de 10 años. Una tenía 11 y el otro tenía igual, más o menos. Entonces es en donde... ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces? Te cae un balde de agua fría en donde dices:
tenemos que reforzar las estrategias, pero te topas con otro gran problema, que es el de la burocracia y la asignación de recursos. La presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel, al reformar la Ley General de Salud, hicieron algo maravilloso. Te voy a decir algo maravilloso, que es en lo que estamos trabajando ahorita con todas las instituciones. Así como cuando te resfrías o algo te duele, vas al médico general y el médico general te revisa y te da una hipótesis diagnóstica y te da tratamiento. Capacitamos a todos los médicos de primer nivel de atención del Estado y lo seguimos haciendo para que sea una obligación de todo médico general, no especialista, incluso enfermeras, trabajadores sociales y otro tipo de especialistas, no psiquiatras, ¿sí?, que pregunten y busquen propositivamente datos de depresión, de conducta suicida, de consumo de sustancias. Y la ley permite que un médico general pueda iniciar tratamiento psiquiátrico si así lo requiere la persona. Y el tratamiento psiquiátrico a tiempo salva vidas. Entonces, estas intervenciones en el primer nivel de atención, en donde la gente no tenga que llegar y buscar a un psiquiatra, sino pueda llegar al centro de salud más cercano a su comunidad, y que ahí pueda el médico decir: oye, me suena que estás ansioso. Mira, la ansiedad no se trata con benzodiazepinas, se trata con antidepresivos. Te voy a comenzar sertralina. Ya con esa intervención, Roberto, tienes la certeza de que al menos entre un 40 y un 60% de esos jóvenes o personas van a responder al tratamiento. Y entonces estás cerrando la gran brecha que durante años ha reinado en toda la comunidad y en todo el territorio campechano, que es cruzar todo el estado, gastar tanto dinero, pagarle a una ambulancia para que te lleve al psiquiátrico a las 3 de la mañana y el psiquiátrico te diga: solo vemos urgencias. Ya desgastaste a la persona, ¿sí? Definitivamente no era para una consulta de urgencias, pudo haber sido resuelto en el primer nivel. Y que el segundo nivel y el hospital psiquiátrico se queden para casos de muy alta complejidad. Y el futuro para los hospitales psiquiátricos son convertirse en hospitales de alta especialidad, que tengan internistas, que tengan neurólogos, que tengan clínicas especializadas en trastornos de la alimentación, etcétera. Y los hospitales generales están transitando, lo puedo decir con mucho orgullo, porque Campeche ya tiene un hospital de segundo nivel que tiene asignadas camas para personas con padecimientos psiquiátricos, conducta suicida o consumo de sustancias, 2 en urgencias, 2 en el piso de medicina interna y 1 en el área de pediatría. ¡Qué maravilloso! Especialidades. El Javier Buenfil Osorio. Qué maravilloso, porque entonces una persona que tiene intento de suicidio y que llegó por autolesiones o tomar pastillas y está muy deprimida, ya no tiene que esperar y hacer fila para ser aceptada en el psiquiátrico, sino puede ser internada en un hospital general. ¿Por qué, Roberto? Porque la psiquiatría es una especialidad médica como cualquier otra, como ortopedia, como gineco, como pediatría, como todas las demás. Y la depresión, la ansiedad y la conducta suicida y el consumo de sustancias son enfermedades mentales también. Por lo tanto, deben de atenderse en hospitales. Y un hospital de segundo nivel general, el Buenfil Osorio, por ejemplo, tiene 3 psiquiatras, tiene psicólogos, tiene un servicio de psiquiatría. Fíjate, sí. O sea, hemos... Sí, ya nos descentralizó de que todo era en el hospital psiquiátrico, ¿no? Históricamente así era, ¿no? Estaba monopolizado el asunto ahí. Y se espera que todas las clínicas, hospitales
¿sí?, de segundo nivel tengan esta infraestructura para recibir a personas con algún tipo de condición médica, emocional, mental o de conducta suicida. Ay, doctor, me dejó erizado eso que me dijo No, de ni te de digas. los niños, de verdad que me dejó muy impactado, muy impactado. Yo le agradezco mucho que nos comparta todo esto, todo lo que usted ha vivido, lo que usted ha pasado en su práctica médica. Es una persona altamente preparada en psiquiatría, obviamente en medicina, en psiquiatría, en neuropsiquiatría, en neurobiología, De la de la esquizofrenia. esquizofrenia también, el doctor José Luis Reyes Farfán. Además, es el secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones en Campeche. Además, está al frente del Departamento de Salud Mental del Gobierno del Estado. O sea, y siempre que platicamos con usted, es riquísimo charlar con usted porque nos abre panoramas, nos hace revelaciones como esta que nos hizo del reciente estudio. Se lo agradecemos mucho, pero no quiero terminar esta plática sin por lo menos brevemente abordar algo que siempre platicamos cuando nos encontramos, el tema de los anexos de estos centros de reclusión. ¿Qué tanto se ha avanzado? De la última vez que platicamos hace como 6 meses, ¿qué tanto hemos avanzado en eso, doctor? El tema de los anexos es un tema de todos y de nadie. Es importante mencionar que Campeche no tiene un centro especializado de atención para personas que consumen sustancias que dependa del Estado. No hay. Todos los centros especializados de atención para consumidores son asociaciones civiles. ¿Qué quiere decir? Que es un grupo de personas que rentan un cuarto. O religiosas, ¿no? O asociaciones religiosas. Que también. ojalá y fuera también así, pero predominan personas que lograron dejar de consumir y que basándose en el cuarto y quinto paso de AA. O bueno, es que usan nombres religiosos, perdón, por eso es que y nombres religiosos y nombres místicos y nombres de la mitología griega y nombres bien extraños. Pero el nombre es lo de menos cuando te pones a indagar si tiene permiso de uso de suelo, si tiene o cumple todo lo que la norma 028, que si bien está obsoleta, te pide cuestiones básicas de infraestructura, te pide que tengas al menos un médico o que tengas un psicólogo, que demuestres tu protocolo de atención que le vas a dar a las personas que ingresen. Y si tomamos en cuenta la reforma de mayo del 2022 que generó el expresidente Andrés Manuel, en donde no puedes internar a nadie involuntariamente, y de repente llegas a estos centros, Roberto, y tocas la puerta, te abren la puerta y ves una reja, otra reja y 3 rejas más, y personas como si estuvieran en un cerezo. En ese momento te das cuenta de que ninguna está cumpliendo con la ley, porque no hay ningún protocolo basado en evidencia que diga que el tratamiento de las adicciones o del tratamiento del consumo perjudicial de sustancias es la privación ilegal de la libertad. Es decir, el costo emocional de terminar en un centro de atención es muy alto. ¿Vas a dejar de consumir? Probablemente sí, porque te van a encerrar. Y si no te distribuyen dentro del centro, seguro vas a dejar de consumir. Pero el costo emocional de vivir aislado. Tenemos evidencias en el Consejo de tortura, de maltrato, de abuso sexual, de internamiento de menores de edad. Tenemos evidencia de personas con enfermedades infecciosas que requieren tratamiento inmediato que no reciben tratamiento. Tenemos evidencias de muchos actos que van en contra de toda legalidad. El problema es que a la hora que tú denuncias, por ejemplo,
llega la fiscalía y te dice, bueno, ¿cuál es el problema? Le digo, es que están en contra de su voluntad. Hasta hace 3 años decían, bueno, pues es que esto se permite porque es así, Hemos avanzado porque hoy el fiscal dice, nadie puede estar privado de su libertad, y hoy sitio que tiene rejas y tiene personas bajo tratamiento, encerrados bajo un candado, es lugar al que el fiscal entra y cierra ese lugar. Ya es momento, estamos en un momento en donde vamos acompañados del DIF, de Derechos Humanos, vamos acompañados de CEPROSI, vamos acompañados de COPRISCAM, y entonces juntos todos aplicamos una cédula, y dependiendo de lo que resulta de esa cédula, se aplican ciertas medidas para ese centro. Es importante mencionar... ¿Y se les cierra cuando están en estas condiciones? Se les cierra. Se ha logrado clausurar, pero hay un gran problema, y lo voy a decir, con el riesgo que esto conlleva. Primero, una vez que llegan y se sienten bajo la mirada del Estado, como son una AC, lo único que hacen es se mudan de ese lugar y se escapan y se instalan en cualquier otra colonia. Pasarán 6 meses, 1 año en lo que los vuelves a encontrar. Entonces se van mudando, van transitando por toda la zona geográfica del estado de Campeche y los tienes que ir persiguiendo, ¿sí? Claro que incluso muchos también intercambian sus avisos de alta de funcionamiento en COPRISCAM, y tienes de repente 2, 3 centros con el mismo documento. Entonces hay que estar haciendo mucha, casi fiscalización y persecución de estos, pero la intención es que se cierren. El problema es que se tiene esta mala percepción de que ¿qué vamos a hacer si cerramos estos centros? Como que son un mal necesario. De hecho, ellos dicen, nosotros hacemos lo que el gobierno no hace. Nosotros hacemos lo que ustedes no están haciendo. Y yo les digo, no lo sé, Willis, porque el gobierno nunca tendría en estas condiciones que tienes a estas 53 personas en un área de 4x4. No las tendría en cuartos de tortura, y no las tendría bajo 6 candados, y no las tendría con piojos, con enfermedades venéreas, etcétera, etcétera. O sea, lo que estás generando es un atentado, ¿sí? Es una violación a los derechos de las personas, y estás cometiendo varios delitos aquí. Ahí ellos dicen, no, pues es que nosotros apoyamos, apóyennos, nos dicen, ok, yo te apoyo, pero cobras, o sea, ellos cobran porque tengan personas que ingresen a su centro. Y siempre les digo, reinvierte lo que cobras. O sea, si cobraste y has cobrado y tienes 40 personas internadas, ¿sí? Mejora tu sitio, invierte en un médico, transita. El 100% de los centros en Campeche son centros de ayuda mutua, que es un ex consumidor ayudando a otro ex consumidor. Nosotros intentamos que transiten a un modo de funcionamiento mixto. Ayuda mutua, se vale, pero que tengan un psicoterapeuta que dé intervenciones en terapia X, y un médico que vaya y que esté ahí al pendiente, que reciban vacunas contra hepatitis C, VIH, tratamiento del VIH, y que permitan que la Secretaría de Salud haga su trabajo. El problema es que luego no te permiten ni la entrada. Entonces, sí requiere de mucha regulación, y en Campeche se conformó el Comité de Regulación de Centros Estatales de Atención para las Adicciones, en donde estamos muchas instancias, el sector salud, gobernación, CEPROSI, derechos humanos, fiscalía, seguridad pública, y entre todos ahí vamos
pues presentando qué centros hay nuevos, qué evidencia tenemos y se toman decisiones. Muchas gracias, doctor. Nuevamente, de verdad, le agradezco muchísimo toda esa información. Le dejo la invitación abierta para que nos acompañe el día que quiera para hablar de estos temas, porque de verdad créanmelo que para nosotros es sumamente importante hablarlo así como lo habla usted, con tanta franqueza, con tanta información, con buenos datos, para que usted que nos está viendo en su hogar, usted que nos está viendo en este podcast, pues pueda tener también toda esta información que le sirva en algún momento para ayudarse o para ayudar a alguien más. Eso es lo principal. Si me permites, para cerrar, si en algún momento te sientes abrumado, si en algún momento de tu día a día sientes que no puedes más, que ya nada vale la pena, si estás solo, quiero que recuerdes que la vida vale la pena ser vivida y que toda crisis, así como inicia, así también termina. Es cierto, no podemos hacerlo solos. Si en algún punto te encuentras solo y no hay nadie a tu alrededor, recuerda que puedes marcar al 911, a la línea Viviré de la Secretaría de Salud, que funciona en vinculación con el C5, y ahí serás atendido por un psicólogo, por un psicoterapeuta, que te ayudará, que te orientará y que, si es necesario, dará la instrucción para intervenir físicamente si tú así lo requieres. No estás solo. La Secretaría de Salud, el gobierno del estado de Campeche, todos los días elabora estrategias y se replantea estrategias para poder estar disponibles y apoyar a la población campechana. Roberto, muchas gracias por el espacio, usted, porque doctor, no siempre se da esto. Gracias a usted, y todo lo que usted dijo y más hay que hacer. Todos debemos ponernos como meta primero el autocuidado de la salud mental, y después el de contribuir con lo que podamos, con nuestro granito de arena, para que nuestra sociedad pues no se nos enferme. No queremos a nadie, no queremos perder a nadie más por esto. Esa es la meta. Muchas gracias. Ya sabe que aquí abajo aparecen nuestras redes sociales. Únase a nuestros canales, síganos, y muchísimas gracias por su apoyo. Hasta la próxima semana en otro episodio de Ciudadano Oropesa, el podcast. Hasta entonces.